tardes, hermanos, hermanas que nos están viendo a través de este medio en sus casas. Les estamos saludando desde aquí, de este lugar de la Unión Dolores, por medio de la iglesia gloriosa del Señor en esta aldea, en este caserío. Hoy tenemos una enseñanza, una predicación, una meditación que vamos a compartir con ustedes juntamente con mis hermanos que hoy nos acompañan. Y está con nosotros hermana Erika, que es una discipuladora de la iglesia de Calvario, hermano César Pérez también es otro joven que nos acompaña en esta tarde, y juntos vamos a dar a conocer el proyecto de Dios para ustedes en esta tarde. El proyecto de Dios medita sobre el regir del Espíritu en la iglesia. Dios está tratando con nosotros de una manera especial, hablándonos ya como personas maduras, adultas, llenas del Señor, para que conozcamos a nivel de una iglesia madura las cosas o misterios del Señor para nosotros. En esta parte de la enseñanza vamos a dejar, hermano César, dos puntos muy hermosos que son las palabras que juegan en el regir del Espíritu, en la manifestación del Espíritu, y que la iglesia debe conocer para entender un poquito mejor. Hermano César. Gracias, hermano Sergio. También es un privilegio estar acá con ustedes para poder llevar el mensaje, esta enseñanza, y sé que el Señor nos va a hablar en esta preciosa hora. Entonces, los temas o las palabras que el hermano Sergio menciona, pues es la palabra debatir y la palabra rebatir, que sé que usted y ustedes acá hemos escuchado en algún momento, pero hoy vamos a lograr comprender esos dos términos. La palabra debatir dice que es en sí muestra, digamos, a una o dos personas en base a un tema o temas en los cuales comienzan a aportar, a dialogar ambos conocimientos de un tema provechoso. Entonces, ese es debatir, pero la palabra rebatir es más profunda. La palabra rebatir es aquella que va en contra, que se niega, que está en oposición totalmente, en este caso hacia un tema que puede ser bueno, pero simplemente a mí no me gusta. El ejemplo de los ateos. Entonces ellos de una vez se oponen, aunque uno les abre el tema tan bonito, tan claro, pero ellos entran en esa actitud o en esa conducta de oposición, aunque el tema sea bonito, importante, para ellos no y no. Entonces, muchas gracias. En ese tema nos vamos a centrar. Pues claro, no caemos en la religiosidad de decir, bueno, la palabra de Dios es tan cortante así, no, sino que el Espíritu Santo es el quien nos guía a toda verdad, como usted lo decía, pero sobre todo a manifestar el poder de Dios y a la actividad de nuestras vidas, que unos somos maestros, ¿qué más? Abogados, doctores, administradores, amas de casa, de todo. A esa actividad que hacemos cotidianamente es la que el Espíritu Santo nos va a guiar en todo momento. Amén. Amén. ¿Puede añadir algo más? Es una gran bendición estar nuevamente con toda la iglesia, y me siento feliz de poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Y es glorioso como el Señor nos está llevando ahí sí que a un nivel de crecimiento, a un nivel de desarrollo en nuestras vidas. Y qué importante es lo que usted nos decía, el ser dirigidos, el ser gobernados por el Espíritu Santo. Es algo bien importante que como iglesia, como hijos de Dios, debemos de aprender, porque muchas veces nosotros no aprendemos del Señor, pero sí decimos nosotros, Él es mi modelo. Pero cuando nosotros decimos, Él es mi modelo,
solo es porque estoy viendo y estoy haciendo las mismas cosas que Él hizo también en la tierra. Amén. Muchos personajes históricos en la Biblia nos cuentan que fueron guiados por el Espíritu, como decía César, en el vivir, en el hacer, en el obedecer. En el caso de Daniel, dice que Daniel era un hombre que era obediente, era temeroso, pasó por pruebas y él nunca hizo un milagro, pero sí administró una nación, un reino grandísimo que era el reino de Nabucodonosor, un poderoso rey, el cual lo puso como gobernador de todas sus provincias. Y Daniel fue tan hermoso que hizo que este gobernante dijera que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Qué promoción, qué elogio más lindo, ¿verdad?, que alcanzó Daniel en su administración. No hubo milagros, ¿verdad? Lo mismo José en Egipto. Administró otra nación grande, poderosa, y fue conocido y reverenciado. Con honores fue el segundo de Faraón, y aún era padre de Faraón por ser una persona llena del Espíritu de Dios. En el caso de Pedro, Pedro hace milagros. Ya aquí, en el tiempo después de Cristo, del Señor, Pedro hace milagros. En el templo sana a un paralítico, sana a otro que tenía años de estar postrado. Hace milagros, como decimos, el poder del Espíritu está sobre él. Pero en el momento en que Pedro le es dada una orden, él dice: no, esto no lo hago yo, porque nada he comido nunca inmundo. El Señor lo reprende: no llames inmundo a lo que yo he santificado o sanado. Entonces, el no es una resistencia, lo que decía el hermano César, ¿verdad? Es una resistencia, es una oposición. Y en esta forma, nosotros, como siervos, como iglesia, a veces ponemos resistencia a la voz del Espíritu. No oímos la voz del Espíritu, no hacemos como el Espíritu dice. Podemos estar llenos del Espíritu para hacer milagros, para hacer obras, para hacer prodigios, pero en la obediencia diaria, continua al Espíritu, encontramos tropiezos. Vemos nosotros, aquí tenemos algunos ejemplos en Gálatas. Por ejemplo, la iglesia de Gálatas era resistente al Espíritu. La iglesia de Gálatas empezó en el Espíritu y terminó en la necedad, en la carne, dice Pablo. Lo mismo la iglesia de Roma. Empezó conociendo a Dios, dice, habiendo conocido a Dios, se hicieron necios, resistentes, opositores, negativos. Esta es precisamente las partes o temas, o mejor dicho, puntos que queremos platicar de cómo el Espíritu no actúa siempre de una manera y a veces actúa de otra, y tenemos que entenderlo. De manera que en esta tarde vamos a ver en el caso del Señor Jesús en Lucas 2:40, hermano César. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos que en este proceso el padre lo iba a medir, lo estaba observando. A pesar de ser un niño, también él entendía que para él también era un proceso el cual tenía que superar, en el cual tenía que salir aprobado. Porque más adelante, cuando Jesús ya es adulto, acá demuestra el ser guiado por el Espíritu del Señor de una manera personal en este proceso de este versículo. Pero más adelante vemos a Jesús ya en su ministerio, tanto como persona o como ministro del Señor. Él siempre fue guiado por el Espíritu del Señor, pero para poder ser guiados por el Espíritu del Señor es necesario estar llenos y tener
esa conexión con el Padre. Cuando nosotros buscamos esa conexión, automáticamente el Padre nos va a dar a nosotros la dirección correcta y no hay equivocación. Entonces vemos cuando el Padre le dice a Jesús, ya en sus últimos días acá en la tierra, este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Vemos a Jesús con una actitud de determinación, decir, tengo que cumplir el propósito de mi Padre, porque para eso yo fui creado. Y no solo en aquellas circunstancias que a mí me convienen, en aquellas circunstancias bonitas, cuando mis papás me aman, me quieren, cuando lo tengo todo a la mano, cuando tengo una vida llena de amor. Pero vemos la vida de Jesús, que también hubo sufrimiento, pero aún ahí era guiado por el Espíritu del Señor, y no vemos a un Jesús que se victimizara para nada. Eso es lo glorioso de Jesús. Veo ahí como el Señor Jesús era niño, pero Él era responsable de ese crecimiento y de ese desarrollo. Vemos ahí que no solo Él crecía físicamente, sino que dice que Él crecía también de sabiduría, crecía en gracia también para con los demás. Y qué importante es esto, que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestro crecimiento espiritual. No es el pastor, no es el discipulador, no son mis padres, sino que individualmente nosotros somos responsables. Y me encanta cómo dice acá de que a pesar de que él era niño, a nosotros como padres nos enseña también a que nosotros enseñemos a nuestros hijos a que ellos también tengan a Dios, que Él es el que los gobierna, que hay un gobierno del Señor y que lo vean a Él como ese gobierno. Y porque nosotros no somos esos gobernantes ante ellos, sino que somos administradores de ellos, administrando algo que el Señor nos dio para Él. Y veo ahí qué importante es esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Jesús siempre fue guiado por el Espíritu. Dice la palabra que cuando Jesús fue al Jordán y se encontró con Juan el Bautista, Juan quería que Jesús lo bautizara, porque al parecer a Juan así le parecía, o mejor dicho, así creía Juan. Pero Jesús le llama a Juan y le dice, no, eres tú el que me vas a bautizar, porque así es la voluntad. Así tiene que hacerse. Así tiene que hacerse para que cumplamos toda justicia, dice. Hablando de justicia, es toda verdad, todas las cosas que a Él le agradan, al Espíritu. Y fue bautizado por Juan, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús nos dio ejemplo por todos lados en cuanto a la guianza o sometimientos de la autoridad del Espíritu. A pesar de que era hijo de Dios, Él se sometió al Espíritu Santo. Dice que fue llevado por Él al desierto, por el Espíritu. Y allá fue Jesús. Y ahí vino también lleno del Espíritu. Y cuando hacía milagros, también decía Él, el Espíritu del Señor que está en mí, Él hace estas cosas. Nunca se tomó para sí un agrado de haber hecho esto por sí mismo. Siempre le dio honra al Espíritu. De hecho, al Padre, ¿verdad? Porque es el mismo Espíritu del Padre. Amén. Vamos un poquito más adelante. Vemos también, aquí hay un pasaje que me gusta, en Hechos 13:2. Me gustaría, Erika, que leyera Hechos 2. Ahí está un punto muy fuerte para mí, que creo que es bueno darlo a conocer a mis hermanos. 13:2. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Vemos ahí estos ministros, dice que en el templo estaban ayunando, ¿verdad? Pero en ese momento son guiados por el Espíritu cuando les dice que apartaran a Bernabé y a Saulo.
para la obra que Él ya había mandado, ¿verdad? Vemos ahí como estos ministros dejándose guiar por el Espíritu Santo, no solo haciendo milagros, sino que también dejándose llevar, dejándose ahí sí que guiar por el Espíritu Santo, por el Señor. Y leo el verso 4, entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron y de allí navegaron a Chipre. Vemos ahí también cómo el Señor los lleva a estos ministros dirigidos por el Espíritu Santo. Vemos ahí qué importante es la dirección del Espíritu Santo, el ser dirigidos, porque cuando somos dirigidos no hacemos lo que nosotros queremos, no hacemos lo que nosotros pensamos que es lo correcto, sino que estamos haciendo más bien humanamente lo que nosotros deseamos, ¿verdad? No lo que el Padre quiere en nuestras vidas. Amén. Nosotros a veces buscamos palabra. Decimos, voy a hacer ayuno o voy a orar al Señor para que me dé una palabra porque estoy pasando una situación. Pero para que tuviésemos la palabra correcta, tiene que haber conexión con el Espíritu del Señor. Porque esta iglesia primero buscó conexión. Ellos ni siquiera estaban pensando en elegir a Saulo y a Bernabé, pero el Espíritu Santo les dio esa dirección. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Entonces, muchos queremos palabra, pero no buscamos dirección. Cuando buscamos dirección del Señor, ni sabemos con qué nos va a salir el Señor. Pero cuando nosotros somos guiados por el Señor, también vamos a obedecer y no vamos a caer en la oposición. Entonces, es maravilloso. Vemos a Jesús que en todo momento, la palabra de Dios dice, el Espíritu llevó a Jesús a tal lugar, en este caso dice al desierto, el Espíritu habló a Jesús y hizo esto. Vemos también a esta iglesia obedeciendo, pero muchas veces, lo que mencionaba, hacemos cosas, pero que nosotros sentimos. Yo siento el Señor. En ningún momento vemos acá ese tipo de palabras o argumentos humanos, más bien vemos total control en la iglesia, total control en Jesús de su vida. Y más bien Jesús todo lo que hizo, no lo hizo, digamos, para demostrarnos o que fuese necesario tanto sufrimiento, sino más bien para mostrarnos a nosotros que sí se puede tener control siendo guiados por el Espíritu del Señor. Los apóstoles, en el caso individual con Felipe llegó a Samaria, un lugar oponente, o sea, los samaritanos y los judíos no se llevaban. El mismo Jesús le dijo que no pasaran por ahí, los advirtió, pero ya el Señor había muerto y había resucitado, y los apóstoles empezaron a, vamos a decir, a caminar fuera de Jerusalén para llevar las buenas nuevas. Y en Samaria Felipe está en un momento glorioso, una campaña grande. Decimos campaña porque Dios estaba manifestando de una manera grande, sanando, ¿verdad?, enfermos, y dice que no quedó ninguno que no fuera sano. En ese momento el Espíritu, un ángel del Señor, ocupado Felipe en todo eso, un ángel del Señor le dice y le da otro mensaje. Y vemos a Felipe, ¿cómo voy a dejar esta campaña? Si aquí se está moviendo el Espíritu, ¿verdad? Podíamos haber dicho un pastor así, y ha dicho, pero mire todo lo que está haciendo el Señor, ¿por qué me tengo que ir allá al desierto? ¿Qué hay tan importante en el desierto que no sea como esto? No es posible. Pero en el verso, o en el 8:26, encontramos, César, por favor, César, perdón. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur. Esa fue la dirección que le dio, ve hacia el sur. Tampoco le explicó en ese momento todo. Y dice, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hasta ahí lo dejó. Vete. Y él obedeció. Yo ahorita que usted decía me estaba imaginando. Si era campaña, habían otros ministros del Señor. Y cuando él repentinamente, disculpen, pero yo tengo que hacer viaje en este momento. Yo me imagino a los ministros, pero ¿cómo se va a ir? Si mire,
¿cuántos convertidos? ¿Cuántos han sanado? Lo quieren invitar, lo quieren elogiar y que no sé qué. Y él, ¿a quién no le van a gustar los elogios? Tal vez lo iban a invitar a comer y todo, pero a él no lo detuvo nadie. Perdón. Él únicamente era guiado por el Espíritu del Señor y él eso hizo. O sea, vemos la determinación en este caso de él. La guianza del Espíritu, sometido completamente al Espíritu, de conformidad al propósito del Espíritu, por supuesto. Pero lo hermoso también es que al caminar al sur, ¿verdad?, se da cuenta que va un carro, un personaje que venía de muy lejos a adorar a Jerusalén y que iba también él con necesidad del Señor, quería saber del Señor, y ahí es donde Felipe entra en acción y vemos que el Espíritu le llama la atención, sube al carro. Miren hasta dónde el Espíritu. Pero vamos a ver cómo el Señor usa también al ángel, ¿verdad? Y ahora el Espíritu le dice a Felipe, mire, ya hay dos formas como el Padre se manifiesta y le dice, sube al carro. Y la necesidad del eunuco, que era la persona, era que quería saber del Señor, ¿verdad? Pero lo hermoso es que él explica, le da a conocer el mensaje de quien hablaba el profeta Isaías, y el eunuco recibe la palabra contento. Pero quisiera que Erika nos ayudara también en la parte que sigue, en el 29, hermano. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Dejó una campaña por una persona. Ese es lo hermoso, ¿verdad? Que Dios no hace excepción. El que está sediento es lleno. Y Felipe dejó aquella campaña hermosa solo para ir a atender un eunuco que había venido tan lejos. Y dice, lo arrebató. Miren hasta dónde llega el Espíritu a accionar, pues. En esta parte yo estaba viendo cómo fue traspuesto que lo físico no tiene peso ni oposición a la voluntad del Espíritu. ¿Me entiendes? Fue traspuesto y llevado sin duda a Samaria a seguir su tarea. Lo mismo dice que Juan fue llevado por el Espíritu hasta el cielo. Y Juan da testimonio que él estaba allá, vio y todo. Las cosas que hacen el Espíritu, los que son sometidos al Espíritu, por supuesto. Tenemos cosas gloriosas que el Espíritu hace con nosotros, ¿verdad? Y nos manifiesta, nos revela aún lo profundo del Señor, dice. Entonces, es de sentirnos felices como iglesia, que el mismo Padre tiene la voluntad de darnos su Espíritu, dice en Ezequiel, y pondré, Él está hablando de qué es lo que quiere hacer con nosotros, y pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Esa es la voluntad del Padre siempre, para que el Espíritu sea nuestra guianza conforme lo establecido por el Señor Jesús. No sé si quieren... Sí, veo yo allí a Felipe obedeciendo al Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Como hemos estado hablando. Pero veo yo ahí que él obedecía porque sabía que estaba bajo autoridad. Amén. Cuando nosotros sabemos que tenemos un gobierno, que hay quien nos gobierna, vamos a obedecer sin cuestionar la palabra, sin cuestionar nada, simplemente vamos a obedecer. Pero porque estamos bajo gobierno, y veo ahí, me encanta ya Felipe a mí, como él obedecía cada cosa que el Señor le decía. Él no decía, bueno, como usted decía, ¿verdad? Sí, allá están pasando cosas buenas, pero ¿por qué ahora me manda a tal lugar, verdad? Pero él estaba cumpliendo el propósito del Señor, no el de él, sino que quería cumplir el propósito del Padre. Amén. Cuando un discípulo está bajo autoridad, lo que Erika decía, no va a cuestionar y va a entender, aunque en ese momento la gente no le encuentre lógica, aunque la mayoría a veces de cristianos por lógica nos guiamos, por lógica, o sea,
somos tan humanos que decimos por lógica hay que hacer esto, por lógica mire lo otro, no. Pero en el reino de Dios, cuando una persona es regida, gobernada por el Espíritu del Señor, lo va a obedecer y va a ser la dirección tan correcta que Dios tiene planes tan perfectos que uno no los entiende. Porque dejó la campaña Felipe por ir por una persona, pero esta persona era una pieza clave que el Padre o el Señor ya había elegido, porque él tenía una gran tarea más adelante, era un rey, cuánta influencia tenía. Entonces, vemos lo que se da en las campañas a veces, que casi que solo es el momento de emoción, pero que al final ni un discípulo queda en muchas ocasiones. Pero la importancia de ser guiado por el Espíritu hizo que Felipe pudiera entender y comprender que el Padre le estaba hablando en ese momento, porque había algo que él tenía que hacer, por muy pequeñito que sea. Pero cuando nosotros somos gobernados por el Padre, sabemos que al Padre eso le va a agradar en gran manera. Es ante todo. Veo yo ahí también, como dice hermano César, de que él no dijo al Señor ya todo lo que hice en este lugar, cuántos han sanado, ¿verdad? Y ahora estoy cansado, mejor voy otro día, no, sino que él sabía que había sido puesto, había sido enviado para cumplir ese propósito del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Nos encanta porque es algo para nuestras vidas que nosotros debemos de aprender de los personajes que nos hablan las Escrituras. La palabra dice que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Y el mismo Espíritu que guiaba a Felipe es el Espíritu que nos guía a nosotros hoy. El tiempo no cuenta, ¿verdad? No cuenta tampoco la distancia ni el lugar. Allá era Israel, Samaria, aquí estamos en Guatemala, en la Nueva Unión. Y ese mismo Espíritu es el que gobierna nuestras vidas y nos da la oportunidad, ¿verdad?, de conocer de más. En el caso, vamos, un punto muy especial es que el Espíritu a veces no lo entendemos, por decirlo así, ¿verdad? En este caso que vamos a leer ahorita un pasaje, el Espíritu no es que se oponga a hablar la palabra, sino eso, el Espíritu quiere que sea en otra oportunidad, pero el Espíritu prohíbe a veces hablar la palabra. Cuando el Señor dijo ir y hacer discípulos, enseñando, bautizando, y que esta predica fuera en todo el mundo, ¿verdad? Ahora no es que el Espíritu se opone a la voluntad del Señor, sino que es el momento oportuno del Espíritu cuando dice no hable esto, ¿verdad? Veamos en Hechos 13:12 encontramos el Espíritu hablando o diciendo que no hable la palabra. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Vemos en este versículo que dice que les fue prohibido hablar la palabra del Señor en ese lugar. No, como dice usted, el Señor dijo que vamos a ir a todas las naciones, pero ¿por qué ahora nos está diciendo que no? O sea, nos prohíbe. Sino que es el Espíritu Santo guiando, porque Él tiene un propósito. O sea, Él dirige en qué momento se hace y en qué momento debemos nosotros de detenernos. Y es necesario que nosotros estemos prestos al Espíritu Santo. Amén. No caer en esa religiosidad o en ese legalismo, ¿verdad? Porque dice el Señor en el mandato, vayan y prediquen, pero acá dice, no, ahí no. Y posiblemente después mucha gente en ese lugar se convirtió, pero simplemente Él estaba direccionando a los discípulos en ese momento, simplemente porque el objetivo en ese momento era otro, el que el Señor quería hacer. Porque vemos también el verso 7, dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu no se los permitió. No es que el Espíritu se ponía ahí, de aquí no pasan o saber cuántas cosas, sino simplemente el Espíritu a sus corazones de una manera sobria, y ellos sobrios entendían que ahí no. Entonces dice, no se los permitió. Entonces, pasando junto a Misia,
descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia. Era el Espíritu del Señor también en ese momento. Y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahí era el objetivo. Ahí se cumple el Amén. propósito. Hasta ahí. ¿Por qué los traía de allá? No, tampoco. Y luego, a través de una visión, ¿por qué no se lo dijo al principio? Mira, vas a ir directamente allá. Simplemente el Espíritu nos prueba, nos pone a prueba. A ver si al final, que tanto ya días vengo que aquí, que allá, y yo ni entiendo por qué me dicen eso del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos acá que al final él mismo recibe la visión y dice: bueno, descendamos a Macedonia porque allá está el objetivo del Padre. En el caso de Cornelio, el centurión, el Espíritu le habla a Pedro, ¿verdad? Ve, porque yo los he enviado, ¿verdad? Le dice a Pedro, y Pedro agarra camino y va hasta Cornelio. Había una necesidad, había una familia, había un montón de amigos esperando la palabra, ¿verdad? Entonces vemos nosotros al Espíritu accionando de una y otra manera. Aquí hacía un comentario yo, ¿verdad? En lo particular, el Señor siempre dijo que te conoce a ti, oh Padre, y a mí, que me enviaste. Debemos de conocer la voluntad del Espíritu de Dios, a manera de que podamos nosotros regirnos, llevarnos, ser conducidos, porque es la señalización que hizo Jesús. Él los guiará a toda verdad. Entonces, no va a haber una enseñanza confundida, como decías tú, ni vamos a terminar bochornados, avergonzados o algo así, porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña, y conociéndolo, en esta manera que estamos hablando hoy, nos debemos de someter a Él con todo nuestro corazón y pedirle al Padre que nos lo dé, que nos lo dé. Aquellos que no lo han recibido, que nos lo dé, porque es el Espíritu Santo el que gobierna nuestra vida. Somos templo y morada del Espíritu, y esto es una verdad, lo dice el mismo Espíritu hablándole a Pablo para que deje escrito esto, ¿verdad? Que el Señor nos está hablando cómo es Él, y lo debemos de conocer. Escudriñemos, oremos, sometámonos al Espíritu, seamos una iglesia edificada, pero en los principios, en los misterios, estos misterios que hoy están siendo revelados a usted a través de este momento glorioso. Por lo tanto, los invitamos a orar, a buscar al Señor, a ayunar, y que el Señor, a través de su Espíritu, llene toda alma, todo cuerpo, y seamos llenos de su presencia para la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga.